De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pesini por Globovisión. Bueno, tenemos un economista de lujo porque Asdrúbal Olivero es uno de los mejores economistas del país, siempre muy acertado y atinado con las opiniones, pero hoy le acaban de decir que se parece cada vez más a Jaime Bailey, así que no es Jaime Bailey que tengo en el programa, sino es Asdrúbal Olivero. Por favor, hágale una toma de cerca, un close-up para que vean, y díganme si no por Twitter si se parece o no se parece. Bueno, Asdrúbal, para empezar con un poquito de humor el programa, hace falta relajarnos un poco porque las cosas están un poco complicadas. Mira, yo quería empezar por un tema, Asdrúbal, que me llama mucho la atención, que es la caída del precio del petróleo, y ya es preocupante. Mira, el crudo Brent se ha desplomado, el West Texas, no sé en cuánto va a estar la cesta venezolana que vamos a tener el promedio mañana viernes, porque tú sabes los problemas de ingresos petroleros que hemos tenido últimamente de dólares y que no son suficientes para todos los gastos que tiene Venezuela, y si se reducen, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es tu opinión? ¿Va a seguir esa tendencia? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo petrolero? Sí, bueno, el tema petrolero obviamente nos preocupa porque el grueso, por no decir los ingresos de Venezuela, vienen por esta vía. Pero el impacto, digamos, la preocupación la tengo más pensado en 2015 que en este año, porque este año el promedio va en torno a los $95 por barril. No creo que cambie mucho de aquí a lo que queda de año, que falta muy poco, apenas 3 meses. Pero de arrancar el 2015 con una cesta por debajo de los $90, efectivamente le enciende las alarmas al gobierno y genera preocupación, sobre todo porque incluso con el nivel actual del precio petrolero, Venezuela viene cerrando con déficit significativo, déficit fiscal. El año pasado el déficit del sector público se ubica en 18 puntos de PIB, una cifra récord, y además yo creo que uno de los más altos para una economía emergente en el mundo. Y este año nuestra estimación apunta a 21 puntos de PIB. O sea, efectivamente es una situación insostenible que te genera, bueno, ese desequilibrio fiscal te genera un problema monetario que, bueno, impacta temas de inflación, la cotización del paralelo, y esa situación entonces pues tendería a agravarse en un contexto de deterioro de los precios del petróleo. Hoy la sensibilidad, para que los oyentes lo tengan, entre precios petroleros e ingresos, cuando descontamos de los ingresos el efecto de Petrocaribe, de Cuba, de China, que tú sabes que son barriles que mandamos, pero que efectivamente no cobramos, y nos quedamos solamente entonces con los ingresos netos, estamos hablando de una sensibilidad en torno a los 575 millones de dólares. Es decir, por cada barril que en promedio anual suba o baje el precio petrolero, los ingresos se ven afectados en 575 millones de dólares. Si estamos hablando de una baja de $5 por barril, estamos hablando de una merma de casi 2.700 millones de dólares en ingresos, que en la situación actual efectivamente pesan, porque tienes un gobierno con claras restricciones de caja. O sea, el problema, el gobierno tiene problemas de caja en parte motivados por el diseño de una política cambiaria que ha sido errónea, por una producción petrolera que ha venido cayendo, por el efecto de todos estos convenios, y ahora como para, digamos, establecer, sumarle a esos males una cesta petrolera que viene cayendo. Sí, bueno, grave la situación con el precio del petróleo, pero lo que van a hacer, lo que estoy viendo es que OPEP y Arabia Saudita pronto tendrá que recortar producción. Eso quizás pueda mantener los precios por encima de 90. ¿Tú ves eso factible? Sí, efectivamente. Bancas de inversión han comentado que además el efecto ISIS también es un factor de riesgo geopolítico que impacta, que amortigua el tema de la caída. Vamos a hablar que el efecto ISIS es el califato islámico y lo que está ocurriendo en esa región. Exactamente. Sí, todo el riesgo geopolítico en Oriente Medio, ¿no? En menor medida Ucrania, pero principalmente Oriente Medio, tiene también impacto. Y bancas de inversión obviamente ven un precio, un WTI cercano por encima de los $95 por barril y un Brent por sobre los $100 por barril, principalmente 105 en el caso específico de Barclays Capital. Entonces, efectivamente, no ven un recorte tan fuerte. Claro, también hay otros elementos que generan preocupación, elementos más estructurales, ¿no? La propia sobreoferta que está teniendo el mercado, la situación de desaceleración de la economía china, que también está, en parte, está afectando. El estancamiento europeo. Y los
cambios en la política monetaria de los Estados Unidos también eso va a tener pues impacto a futuro en el tema del precio del petróleo. Entonces eso ameritaría de parte de las autoridades venezolanas, bueno, medidas de contingencia, un diseño de un plan para enfrentar este tema. Vamos a ver qué nos trae la presentación de la ley de presupuesto, pero la verdad que no soy muy optimista porque efectivamente vuelvo al tema de la voracidad fiscal que habla al principio, con estos niveles de déficit tan significativos, el ajuste que requiere la economía venezolana es bastante profundo. Okay. También me gusta que hayas tocado ese tema de lo que es el estancamiento económico de China, también de Europa. Hoy dejaron las tasas sin cambios, pero se habla de un estímulo económico de trillones de dólares. El mercado reaccionó muy negativamente, sobre todo Francia, porque dicen, bueno, si tienen que estimular con trillones de euros, se habla, entonces que la economía no está tan bien. Y también Estados Unidos, lo que tú estás diciendo precisamente, que no van a tener más el estímulo económico, no están subiendo las tasas, pero sí se está diciendo que se está recortando esa ayuda, ese paquete que se estaba recomprando. Sí, y además América Latina se ha visto afectada por el tema de la caída de los commodities. Chile está teniendo problemas, por ejemplo, que depende del cobre, aunque con, digamos, una economía mucho más sana que la nuestra. Efectivamente, el Nuestras panorama... reservas en oro. Bueno, nuestras reservas en oro se ven fuertemente afectadas. Nosotros tenemos una proporción demasiado elevada de reservas en oro que desde hace tiempo los economistas hemos venido alertando al gobierno que eso tiene que cambiar, que tienen que incrementarse las reservas líquidas, que al cierre de agosto no superan los 2.200 millones de dólares según el balance del Banco Central y que efectivamente tienen que aumentar. Entonces, efectivamente, es un panorama bastante complejo y además es más complicado, Pedro, porque en medio de toda esta situación que uno pudiera decir, bueno, no depende de uno, no son factores exógenos. Tienes a un gobierno que es responsable de la política económica, que eso sí depende del Estado, del gobierno, y hay una inacción, ¿no? Se dilata la toma de medidas necesarias para, digamos, apuntalar la economía venezolana. Entonces, si tú tienes además factores exógenos que, digamos, profundizan los elementos de crisis en la economía venezolana y a lo interno no hay una respuesta de política a eso, bueno, la situación es preocupante. Pero vuelvo, insisto, sobre todo de cara al 2015, ¿no? Que es un año particular, no solamente por toda esta dinámica económica que estamos comentando, sino porque también viene aderezado por la presencia de elecciones legislativas que son fundamentales, la renovación de la Asamblea Nacional y toda la dinámica que una elección tiene y en un país como Venezuela, y adicionalmente, bueno, el deterioro tan profundo que ya ha marcado el año 2014, que es un hito, ¿no? Los números de 2014. Asdrúbal, tenemos que ir a una pausa. Ya hablamos de la situación macro internacional. Al regreso vamos a hablar entonces de la situación de Venezuela, internacional y nacional, porque los bonos se han caído fuertemente en los últimos días. Algunos bancos dicen que sí se paga, otros piensan que no, tienen dudas y se paga la deuda, que es pronto ya, en cuestión de semanas. Así que ya regresamos con Asdrúbal Oliveros aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.